Respirar la historia. Con el licenciado en Historia, Franco Riquelme. Hola, buenos días a todos, a todas, a todes. En la clase de hoy de construcción del territorio argentino, lo que estuvimos desarrollando fue un análisis continental de nuestra América, precisamente en el siglo XVIII, que tiene como factor las reformas borbónicas, que nos hemos centrado como una, si se quiere, segunda reconquista, segunda recolonización, que va a plantear una nueva configuración territorial, la cual estuvimos analizando, que el objetivo principal fue la creación del Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata en 1776. A partir de allí, con el Virreinato del Río de la Plata, se va a reconfigurar toda esa logística que pudimos analizar en el texto de circuitos mercantiles de Asadurian y de Palomeque, donde entra en crisis ese mercado colonial interno. O en todo caso, insisto, se reestructura ese sistema de drenaje del oro y la plata hacia las regiones del centro, España y Portugal. En esta bisagra, que es entre el siglo XVIII y el siglo XIX, estuvimos analizando una serie de contextos, no solamente de América Latina, del Virreinato del Río de la Plata, sino teniendo en cuenta el bosque, es decir, la economía mundo capitalista, más precisamente Europa occidental, que en el siglo XVIII atraviesa por una serie de revoluciones. La Revolución Francesa en 1789 y la Revolución Industrial en Gran Bretaña. Está seguida por algunas etapas, una revolución técnico-agrícola y luego sí de industria pesada, siderúrgica, metalúrgica. Bien, en todo caso, ambas regiones van a generar una serie de influencias ideológicas, políticas y también, por supuesto, económicas en lo que va a ser el territorio argentino, en proceso de construcción, en proceso de formación. Entonces, para esta semana y las próximas clases hay un nudo problemático que es el siguiente: ¿en qué medida la independencia, los procesos independentistas, me faltó aclarar, modificaron las economías del Río de la Plata? Bien, y acá estuvimos charlando, dialogando en clases presenciales qué entendemos también por independencia política, económica, cultural. Bueno, hay una serie de materias societales para poder pensar la independencia entre el siglo XVIII y el siglo XIX. La creación del Virreinato del Río de la Plata, y que tiene como sede a Buenos Aires, donde empieza a detentar un gran poderío económico por el puerto y la aduana, donde allí está justamente el flujo de del capital, de los materiales que viran hacia España. Eso genera un malestar, empieza a generar conflictos sociales, territoriales, principalmente con el Perú. Bien, pensemos que esta reestructuración no es para menos, no es un dato menor, cuando el virreinato del Perú ha tenido una fuerte lealtad hacia la corona española, donde se han generado justamente un sentido de pertenencia, de lealtad hacia el Estado absolutista, hacia la corona española, y por lo tanto también un gran interés económico por parte de los funcionarios reales. Y acá nos referimos a las reales cajas, ¿no? De este sistema tributario, que ahora empieza a tener una mayor importancia, un mayor despegue en América Latina, la región de Buenos Aires. Entonces, ahí es el centro de debate para las siguientes clases,
de poder pensar en esta bisagra del siglo XVIII y el siglo XIX, de qué manera afectó la Revolución Francesa con sus ideologías que van desde lo tributario, estos lemas, diría yo, de la libertad, igualdad, fraternidad, donde se piensa la condición de la ciudadanía, pero también tiene de trasfondo la ideología del liberalismo, siendo una doctrina filosófica, política y económica. Bien, y si tenemos y prestamos atención al liberalismo económico, viene a romper o a tensionar el mercado colonial interno, que era justamente un mercado monopólico. Entonces aquí se piensa, y más precisamente, los habitantes del Río de la Plata, los terratenientes, los funcionarios, en el libre mercado. Poder comercializar con quien yo quiera, con quien me convenga, con quien sea rentable mis intereses. Eh, Eso en principio. Eh, También hay una crisis política justamente del Estado absolutista con la invención ideológica del Estado moderno. Es decir, que en el siglo XVIII al XIX, en América Latina, en lo que va a ser el territorio argentino, también tenemos este debate de la forma, o mejor dicho, el tipo de Estado, ¿no? Eh, a nivel mundial, la Revolución Francesa también lo que va a plantear son los derechos humanos y principalmente la democracia moderna, es decir, gobierno de hombres, con todo lo que implica, ¿no? Esta cuestión de un pasaje del teocentrismo al antropocentrismo. Y digo hombres como una cuestión epocal, donde el hombre es la generalidad de la condición humana, que engloba a mujeres y, y niños. Entonces, ese territorio, y aquí traje un fragmento de Jorge Hellman, que vamos a comenzar a analizar, empezamos a tener un desarrollo económico, pero por otro lado desigualdades. Es muy bien lo que alguna vez escribió acertadamente el ruso intelectual, historiador León Trotsky, el desarrollo desigual y combinado. Entre el siglo XVIII y el siglo XIX tenemos regiones emergentes con un gran desarrollo económico, como un take-off, un gran despegue, que es el caso de Buenos Aires, que va a tener la capacidad de imponer este crecimiento económico, es decir, el modelo agrario, y por lo tanto, como podemos leer aquí en la tercera línea, esa rápida expansión de la frontera agraria. Bueno, eso es lo que estuvimos charlando respecto a el siglo XIX y las guerras civiles, ¿no? Acerca de una imposición económica, acerca justamente de la expropiación y apropiación de territorios y por lo tanto de un crecimiento demográfico en lo que empieza a ser en determinados territorios, insisto, como el de Buenos Aires, que en el siglo XIX se empieza sobre todo a vincular o a demarcar bien, más precisamente en el siglo XX, pero ya lo empezamos a ver a mitad del siglo XIX, la cuestión dual de la ciudad y el campo. Y otra cuestión del problema del siglo XIX va a ser en cuanto al factor del orden, ¿no? Si tenemos la crisis, la disolución del orden colonial, la cuestión ahora pasa, bueno, ¿por qué tipo de orden debemos desarrollarnos? ¿Qué tipo de orden va a ser el imperativo, el dominante? Y es a partir de ahí que podemos comprender los procesos independentistas, los diferentes sentidos que va a tener la Revolución de Mayo. Digo los diferentes sentidos en términos reformistas, en términos radicales, qué grupos sociales lo van a encabezar, cuáles son las ideologías y también cuáles son los proyectos constitucionales. Si de orden se trata, y traje aquí justamente porque este fragmento hace mención justamente a un gobierno que vamos a analizar detenidamente, que es el de Juan Manuel de Rosas, en la década del 30, que de una manera
concreta de desarrollar la política, es decir, aplicando esa estrategia que desarrolló Nicolás Machiavelli entre el establecimiento de un consenso, pero también en la apelación de la coerción y también, por supuesto, en la defensa de Buenos Aires, el puerto y la aduana, y tratar de comprender por qué fue postergando el desarrollo de la Constitución Nacional. Por otra parte, y siguiendo para retomar el texto de Carlos Batz Asadurian, me interesa pensar cómo viene siendo este crecimiento o decrecimiento de las economías regionales, cuáles van a tener un auge, cuáles van a entrar en crisis o en declive. Es decir, que el siglo XIX está condensado por un concepto y que son las violencias, más precisamente por las guerras civiles, ¿no? En esta constitución de un mercado interno. Por lo tanto, vamos a ver que hay una gran dinámica en las regiones económicas y que en buena medida van a estar condicionadas por los mandatos de Buenos Aires. Tulio Alperindongui, me interesa un fragmento, capítulo de Revolución y Guerra para poder comprender justamente que las guerras civiles que comienzan en Buenos Aires van a establecer de un proceso centrípeto localizado en la región porteñocéntrica, pero que luego se va extendiendo, ¿no? Como si fuese una especie de círculo, ¿no? Que cada vez se va agrandando para abarcar todo el espacio que será la Argentina. Obviamente que esto implica desarrollo, crisis económica, pensar los costos de las guerras en tanto términos económicos, pero también materiales. Me refiero a la hambruna, a muertes, a pestes. Y por último, ustedes tienen para seguir leyendo en este periodo de 1776, del desarrollo del virreinato del Río de la Plata, hasta 1810-1820, cómo se va configurando el territorio del virreinato del Río de la Plata y lo que va siendo, lo que se va formando, que es la Argentina. Bien, esto es un análisis pormenorizado de lo que estuvimos debatiendo en clases, ¿no? Cómo se van a fragmentar las regiones, no solamente de Perú, del Virreinato del Río de la Plata, sino en toda nuestra América. Respirar la historia. Con el licenciado en Historia, Franco Riquelme.